Bueno, vamos a presentar un proyecto que acaba de ser concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad a la Universidad Loyola Andalucía dentro del Plan Nacional de I+D. Este proyecto pues, es un proyecto de investigación aplicada que bueno, tiene una parte especulativa y teórica y una finalidad, sin embargo, de crear nuevos productos para ser trasladados a la sociedad. El proyecto se encuadra dentro de la revolución que estamos viviendo en torno a las energías renovables, los distintos sistemas de generación distribuida y la complejidad que ha surgido en los últimos años en torno a la gestión de la red eléctrica. Nosotros, bueno, en este esquema improvisado que hemos puesto para ilustrar la situación, pues nos encontramos que el mundo de la generación energética ha variado enormemente. Ha variado en parte por las energías renovables que han introducido la posibilidad de generar por vía eólica, hidráulica, fotovoltaica, por supuesto, y el depender de este tipo de energías pues, introduce muchas incertidumbres en cuanto a la disponibilidad de la misma energía, valga la redundancia. Esas incertidumbres hace que lo que antes era un sistema pues, térmico en el que nosotros podíamos dimensionar y dosificar la inyección de energía a la red, pues ahora se vuelve una mezcla de un sistema donde aparece generación térmica, aparece generación nuclear, aparece la eólica en determinadas horas del día, en otras no, la solar también pues, sufre muchas fluctuaciones y además en las propias viviendas también empieza a haber autogeneración, generación para autoconsumo y también para verter la energía en la red. Eso quiere decir que la red eléctrica es un sistema, una especie de autopista de flujo de energía en un sentido u otro. Y eso produce muchas incertidumbres. Nosotros tenemos que ser capaces de que en todos los puntos la red tenga el mismo voltaje, la misma forma de onda, la misma fase y garantizar unos parámetros de calidad de funcionamiento. Entonces, ¿cómo se conjuga esa heterogeneidad de fuentes de energía y de consumidores de energía con la necesidad de que el funcionamiento de la red sea estable y sea fiel a una serie de parámetros de calidad que estamos exigiendo? Bueno, pues mediante estos elementos que hacen de conexión, de puente entre los puntos de generación y consumo y la propia red. Y estos puntos pues contienen en general convertidores de potencia. Un convertidor de potencia es algo que no resulta extraño para nosotros porque lo tenemos en cualquier cargador de móvil, es un convertidor de potencia, es decir, es un elemento que toma energía de una toma de electricidad que está en un formato, generalmente en corriente alterna, y lo produce, lo transforma a otro formato en corriente continua, igualmente preservando unos parámetros de calidad de la forma de onda. Bueno, pues estos convertidores a escala de generación eólica, generación fotovoltaica, hidráulica, etcétera, son elementos grandes y complejos, son elementos muy costosos y elementos muy delicados. Y cada día se les exige más a estos convertidores, ¿vale? Entonces, la investigación sobre convertidores de potencia, sobre desarrollos de nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento o abaratar los costes de funcionamiento o reducir las pérdidas de estos sistemas, pues es un campo de investigación muy activo hoy en día mundialmente. Y este proyecto concretamente pues se trata de estudiar estos convertidores, proponer nuevas topologías y sobre todo proponer nuevos sistemas de control. Los sistemas de control consisten en estos convertidores internamente tienen una serie de dispositivos que conmutan, una especie de puertas que abren y cierran. Lo que pasa es que estas puertas aparecen en los dispositivos en decenas y en centenas. Y esas posibilidades de abrir y cerrar puertas internamente pues deben ser controladas, deben ser gestionadas por un computador que en tiempo real y a una alta frecuencia de muestreo tiene que ser capaz de tomar decisiones de manera que se cumplan los objetivos de funcionamiento del conversor. ¿Bien? Bueno, pues el análisis de estos sistemas pertenece a la teoría de los sistemas realimentados y los sistemas de control. El título del proyecto concretamente hace referencia a esto, se llama Control de Sistemas de Entradas Discretas, ¿vale? Control de sistemas porque es el campo de la teoría del control y de la automática, y de entradas discretas porque estos convertidores están regidos, como hemos dicho, por una serie de puertas que tienen la posibilidad de abrirse y cerrarse, no tienen, digamos, posiciones intermedias.
Bueno, pues el control de sistemas con entradas discretas tiene una aplicación muy interesante en convertidores de potencia, como hemos dicho, pero en realidad sucede o tiene aplicación en otros muchísimos ámbitos. Por ejemplo, la regulación del tráfico se hace mediante entradas discretas. O sea, los semáforos no tienen posiciones intermedias entre rojo y verde, sino que en determinados momentos tenemos que decidir conmutar entre rojo y verde, ¿de acuerdo? Bueno, pues aunque el concepto de control con entradas discretas es muy amplio, en este proyecto pues nos tenemos que centrar en estos convertidores. Y tenemos que extraer las matemáticas que hay que definen el comportamiento de sistemas regidos por entradas discretas. Y para eso pues hemos desarrollado una serie de modelos, concretamente modelos de entradas discretas para convertidores multinivel, de hecho para un tipo de convertidores para el que tenemos una patente en curso. Y para estos convertidores multinivel pues, es muy interesante la posibilidad no solo de controlar el comportamiento, sino controlarlo de manera óptima. Controlar un convertidor de manera óptima pues presupone que el convertidor va a ser capaz de cumplir con los parámetros que se les está requiriendo, incluso en situaciones de incertidumbre, pero además va a hacerlo con el mínimo número de conmutaciones por unidad de tiempo. Y ese reto de reducir el número de conmutaciones por unidad de tiempo es enormemente complejo desde el punto de vista matemático. Realmente, para conseguir esa optimización tenemos que recurrir a algoritmos de optimización mixta entera. Y esa es realmente la novedad que aporta este proyecto, sobre la que apenas hay resultados fiables en la comunidad internacional en investigación en este campo. Bueno, pues donde aporta este proyecto realmente es en la optimización mixta entera aplicada al convertidor de convertidores de potencia con entradas discretas. Esta optimización nos permitirá, al haber menos conmutaciones por unidad de tiempo, nos permitirá claramente reducir las pérdidas por conmutación que tienen estos convertidores. Que si bien a la escala de un cargador de móvil tiene escasa relevancia, a escala de varios megavatios, como sucede hoy en día en las centrales de generación renovables, pues resulta un ahorro considerable de energía, ¿vale? Para el sistema global, para el sistema de generación global. Además, las conmutaciones están asociadas a las interferencias electromagnéticas producidas por los circuitos electrónicos. Si reducimos el número de conmutaciones, reducimos la huella electromagnética de estos dispositivos. Incluso si las conmutaciones se producen en frecuencias audibles, estos dispositivos pueden resultar ruidosos, y eso es una limitación para instalarlos en zonas urbanas. Resulta que cada vez es más interesante introducir dispositivos inteligentes dentro de las zonas urbanas por el concepto de las microredes y el concepto de la generación distribuida que va a mover a las compañías eléctricas a introducir elementos cada vez más inteligentes dentro de las ciudades, pero al introducirlo dentro de las ciudades es interesante, especialmente interesante, reducir la generación de ruido audible y también la generación de interferencias electromagnéticas. Bueno, pues estas dos ideas se persiguen precisamente con el objetivo de minimización que hemos planteado, con las técnicas de optimización mixta entera y dentro del esquema general de control de convertidores de potencia. Las teorías, los desarrollos que se extraigan de este proyecto, pues se aplicarán a la creación de nuevas patentes de convertidores, nuevas tecnologías, pero también se pretende que se puedan extraer conclusiones generales aplicadas a otros sistemas de decisión que no tienen que estar relacionados con la red eléctrica. Pues, por ejemplo, el propio sistema de regulación de transporte, como hemos dicho, también es un sistema de entradas discretas y los resultados que obtengamos aquí, posiblemente con un cierto reformateo, podrán ser trasladados a ese tipo de sistemas. Bueno, pues esas son las ideas fundamentales.